Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto nuevamente para mí estar aquí en esta posibilidad que muy gentilmente nos brinda la gente que hace FX Street. Aprovecho de saludar a Vicky y a Mau, que siempre nos apoyan y nos dan soporte en esta sesión. Hola, muy buenos días, Mac. Mi nombre es Facundo Molina, soy director de Molefex y hoy compartiremos aproximadamente una hora de su tiempo con el objetivo de organizar, ¿sí? O por lo menos ese es mi objetivo, un poco la vida del trader y hablar de algunos aspectos quizás de relevancia, de importancia, que uno debe tener en cuenta para evitar fallos, para evitar errores, los cuales significan, claro está, dinero. Un gusto Max, Santeiro, Ricardo, María Cristina Campo, me alegra recibir diálogos de ustedes, es importante sobre todo el ida y vuelta con el fin de que quizás alguna duda, alguna inquietud que se le presente a alguno de ustedes en forma particular, conteste la de varios otros que estén en este momento o que puedan acceder en otro momento, ya que la sesión del día de hoy va a estar siendo grabada por FX Street. Bien, vamos a dar inicio entonces, si me confirman que el audio es correcto, a la sesión del día de hoy, la cual hemos titulado Mis primeros pasos como trader, y abordaremos lo que suele suceder, por lo menos en la mayor cantidad de casos, o en la generalidad de los casos, a las personas que se acercan al mercado de divisas, al Forex, con el fin de obtener un rédito económico, claro está. Vamos entonces a habilitar el perfil de la cámara y vamos a pasar a la presentación, ¿sí?, que hemos desarrollado, la cual nos irá guiando en el tema de hoy. Más tarde, Aaron, Vicky te va a estar dando un enlace para que puedan acercar, como también puedan observar todas aquellas sesiones anteriores que hemos grabado y están disponibles a través de FX Street. Entonces, con el permiso de ustedes, daremos inicio a la sesión de hoy. La iré interrumpiendo, ¿sí?, para volver a leer el diálogo en el cual observo sus preguntas, con el fin de ir comentando cada una de las diferentes opciones y etapas, si me permiten. ¿Ok? Adelante entonces. Mis primeros pasos como operador, así le hemos titulado, y tenemos como objetivo, nos hemos planteado como meta, poder compartir lo que sucede a la mayoría de los operadores, no a todos, y cómo van desarrollando y las diferentes situaciones que se van presentando a medida que van madurando, a medida que van avanzando. No todos lo logran en el desarrollo de ser quizás como último objetivo un trader profesional. Me gusta empezar, sí, la sesión del día de hoy con una de las frases que quizás más importancia le he dado en mi vida como trader, para todos ustedes que no me conocen, estoy relacionado con el mercado de divisas desde el año 2001, comenzando la operatoria en el 2003, y a través de Molefex nosotros no solamente capacitamos y asesoramos personas que deseen desarrollarse como trader, y los cuales coachamos y les damos permanente apoyo una vez finalizado el curso, sino también, si no podemos dejar de lado la gestión del dinero, una actividad que nos apasiona y venimos desarrollando a través de cuentas de terceros. Esta frase dice: quien no tiene un plan se encuentra en los planes de otro. Es una frase que me ha regalado un mentor, una de las personas que ha contribuido en mi desarrollo como trader, y hace un fiel reflejo a momentos que todos nosotros nos encontramos y observamos, y seguramente en algún momento preciso nos ha sucedido estar dentro del mercado, probablemente fuera de lo que teníamos previsto, sin saber qué hacer. Y muchas veces pasa por no prever, por no planificar, y claro está, dejarnos influir por conductas quizás emocionales, carentes de racionalidad y sin planes de contingencia. Entonces, resalté la palabra no, y quien no tiene un plan se encuentra en los planes de otros. Nosotros los traders, si no tenemos un plan de ingreso al mercado, y sobre todo un plan de salida de la operación, vamos a estar en los planes del mercado, y el mercado hace lo que el mercado quiere,
más allá que nosotros queramos saber o querramos ver lo que va a suceder, no es más ni menos que un movimiento azaroso o en condiciones de incertidumbre que intentamos los operadores profesionales asociarles una probabilidad a cada probable escenario, y si esa probabilidad se aleja del azar del 50 y 50, pues entonces tenemos un escenario probabilísticamente positivo donde podemos ingresar a una operación. Bien, ¿cómo fue y cómo es los primeros pasos de todos nosotros, o de la mayoría de nosotros cuando empezamos el mercado? Probablemente sea con búsqueda de información. ¿Sí? Varios de nosotros intentamos buscar alguna actividad, una actividad que sea independiente, que nos genere ingresos importantes. Algunos buscamos la posibilidad de desarrollarla quizás en nuestras casas, o sí, simplemente en una independencia horaria. Otros llegan al mercado de divisas buscando la posibilidad de generar un dinero adicional a la actividad actual. Algunos otros lo hacen como inversores, buscando posibilidades de desarrollo, y lamentablemente en este punto nos encontramos con una gran actividad publicitaria, sobre todo desde las páginas web, ¿no? Desde lo que es Internet, donde aparecen brokers o entidades que se dicen ser brokers, como también empresas que ofrecen rendimientos, sí, quizás excesivos, y uno se ve tentado, claro está, en la posibilidad de hacer crecer su patrimonio personal, empieza a buscar información, empieza a indagar, y va a su segunda opción, que es abrir una cuenta demo, que es muy parecida a la real, comienza a operar porque ve que el mercado sube y se va al alza, y sigue los precios, o busca alguna información o noticia y se encuentra, pero está aparte por la facilidad de lo que es un ingreso, simplemente con un clic, en la mayoría de los casos con ganancias y ganancias siderales. Esto en parte se debe también al uso del apalancamiento, y uno dice, bueno, si esto es en demo, por Dios, ¿cómo se da en real? Y ya empieza a sacar una calculadora y empieza, por decirlo de alguna forma, a proyectar una vida así, con un muy buen pasado. No todos, pero luego de esta etapa de la apertura de demo, se ve tentado en gran mayoría en la apertura de una cuenta real. Una gran cantidad de casos lo hacen con un poco capital, ¿sí? Y otros lo hacen con un capital mayor. Esto depende de la personalidad de cada uno, de cómo ha sido tentado o cómo ha sido informado, ¿sí? Desde alguna persona que lo haya asesorado, o de alguna página donde haya solicitado información. Aquí observamos dos cosas. Aquellas personas que prueban, como dicen, con un poco capital, estamos hablando de cuentas por debajo de $1000, capital que lo asumen como una probable pérdida para ver qué pasa. Si lo que están haciendo, y nosotros no queremos que se mientan a sí mismos, es jugando a ver si nos salen bien las cosas. Y no se alejan mucho de lo que observamos en un apostador que suele ir al casino, y en realidad va con cierto dinero a ver si le va bien o a ver si le va mal. La mayoría de los casos que empiezan con cuentas, ¿sí?, de este tipo, si terminan perdiendo todo su dinero, no aprendiendo nada más ni nada menos que, bueno, se la jugaron, ¿sí? Y les sirvió como aprendizaje. No hay que engañarse. Si uno quiere ser trader profesional, no creo que la mejor opción sea la de invertir una cuantía de dinero, no muy grande, y probando a ver si uno aprende a medida que opera. ¿Por qué? Porque lo que está probando es ingresar a una orden de mercado, es comprar y vender. No está probando ni un sistema, no está desarrollando ninguna observación con el fin de descubrir algún patrón, ¿sí?, que de darse en el pasado haya dado buenos resultados y estimamos que pueda darse en el futuro. Pues entonces, en conclusión, no es más ni menos que un mero apostador que a la corta, a la mediana o un poquito más larga termina perdiendo todo su dinero, y esto, el porcentaje de acierto que tenemos en esta hipótesis es muy alto. Por otro lado están aquellas personas que
invierten un mayor dinero en cuentas un poco más grandes, y el resultado suele ser similar, con una pérdida muchísimo mayor. ¿Por qué? Por el desconocimiento de todo lo que está detrás. Y nos referimos a lo que es el análisis del mercado, ¿sí? Al entendimiento de los movimientos de los precios, y al encontrar zonas probables de trading, las cuales, si alguno de aquellos pocos estudiaron o indagaron o leen y se basan en alguna información, la pérdida suele ser un poco menor, pero lamentablemente en la mayoría de los casos, tanto en uno como en otro, nos encontramos con importantes pérdidas y alejamiento de esta gente del trading de mercados. Voy a volver nuevamente a la pantalla de las preguntas. Aquí nos preguntan sobre el euro dólar, el cual, claro, está rompiendo el máximo de hace un tiempo atrás, importantes. En este momento estamos viendo por encima de 1,2770, y la realidad es que no creo que supere la zona actual, vaya mucho más de 1,28 en el día de hoy. Sin embargo, habría que ver cómo cierra la semana y cómo impactan las minutas de la FOM, de la Federal Open Market Committee, dependiente de la Fed, de la Reserva Federal, en el día de hoy, en la tarde de hoy. Creo que el mercado está atento a la política monetaria de Estados Unidos, y es lo que va a causar un impacto. Técnicamente hablando, y para contestar la pregunta aquí de J. Pravelli, superando la zona 1,2735-50 en el cierre semanal, nosotros tenemos una estimación probable de 1,30, 1,3060 como próximo objetivo cerca para la semana que viene. Bien. Aquí Luis Flores me hacía la misma pregunta respecto al euro dólar y a cómo será el comportamiento, ya que, bueno, aquellas personas que basan sus estudios desde el punto de vista fundamental, es un poco ilógico observar un euro tan alto respecto al dólar, sobre todo con las situaciones que se observan desde la eurozona y desde los Estados Unidos. Pues nuestro comentario al respecto es el mismo que solemos brindar siempre. Es muy difícil hacer un análisis desde el punto de vista fundamental por la cantidad de factores que uno debe contemplar en dicho análisis, y no solamente este aspecto de poder aislar la cantidad de factores que implica un estudio fundamental en una economía tan globalizada como la actual, sino también darle una suerte de preponderancia a uno respecto al otro, la cual va cambiando en el tiempo. Si hay algunos de ustedes que hace un tiempo operan en mercados, se dan cuenta que las tasas de interés han dejado de ser noticia, y unos años atrás, o varios meses atrás, en realidad ya hace unos años, eran las que movían el mercado, a ver quién subía más y quién bajaba menos, y todos los pares se movían en base al probable comportamiento de las diferentes decisiones de los bancos centrales de las potencias. Hoy por hoy, el mercado está atento a otro tipo de cosas, está pesando en los últimos días los resultados de las principales empresas, por ejemplo en los Estados Unidos, que están comunicando resultados del segundo trimestre, como también la evolución de la economía tanto americana como también de la eurozona, son los que están teniendo más impacto en este momento y están haciendo que suba un paro o baje el otro. Bien, pero esto para contestar un poco las inquietudes que me van brindando, aunque me gustaría recibir sus comentarios al respecto de la clase de hoy, y a lo que hablábamos recién, si quieren acercar alguno, mientras leo lo que aquí Ashworth me pregunta. ¿Es posible que hoy día tenga más peso el análisis técnico? Bien, acá tengo una opinión particular desde siempre, no es hoy, sino que a mi modesto entender el análisis técnico contempla el fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Para los que conocen o para los que no lo hacen, el análisis técnico se dedica al estudio del precio, o sea, aísla todo su cuerpo al estudio de una sola variable, que es la cotización de un determinado activo.
Sin embargo, el análisis de fundamental, su análisis fundamental, se encarga del estudio de varios aspectos, por ejemplo, el desarrollo de la economía de un país, las decisiones de los bancos centrales, la inflación, las ventas minoristas, todas aquellas variables que hacen a que un país se encuentre mejor. Hablamos claramente de las noticias, ¿sí? Lo que nosotros enumeramos como el calendario económico, como también todas aquellas decisiones de los gobiernos respecto a sus políticas monetarias. Entonces, es un estudio un poquito más complejo, ¿sí? Más amplio, y en donde, como mencionaba recién, es difícil aislar cuál, ¿sí? de todas aquellas variables que están siendo tenidas en cuenta son las que están teniendo más peso en determinado momento respecto a otros, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, hoy vemos a los mercados subir, sin embargo, y no lo están diciendo los analistas, los datos de la economía americana de los últimos días vienen siendo negativos en su mayoría, no están dando buenos datos, sí, los informes que se vienen publicando. A ver, aquí me preguntan, me comentan, muchas gracias. Bien, ¿algún otro comentario que quieran acercarnos respecto a esta primera observación que veíamos cuando, no sé, nos acercamos a lo que es la operatoria del mercado de divisas? ¿Alguno de ustedes quiera comentar, quiera hacer alguna inquietud o quiera también criticar algo de lo que estamos diciendo, que son bienvenidas, ¿no? Aquí Juliana me pregunta, estamos todos preocupados por las operaciones. Si considero que el euro continuará su corrección esta semana. El euro está superando una zona importante. Si ustedes se fijan en gráficos 4 horas y diarios, en la zona entre 1.27.35 y 50 tenemos una importante zona de corrección. Vamos a ver cómo cierra la semana, pero cerrando en los niveles actuales podríamos ver un euro en 1.30 si para la semana siguiente. Sí, no lo duden. Y aquellos que ven técnicamente el par van a encontrar en gráficos diarios una formación de un hombro, cabeza, hombros, partida, la cual nos la regaló Joan Grosseló, una persona que es operador de mercados allí en España, ha estudiado con nosotros y es un colega que comparte diariamente sus opiniones. Le mandamos un fuerte abrazo si se encuentra en este momento aquí. Pero él venía observando una probable formación de cambio de tendencia y bueno, estaría rompiendo el neckline en la zona 1.2660 y estaría desarrollando un recorrido importante hasta la zona 1.3060 con objetivos más o menos. Eso es lo que estamos viendo. Aquí Balagán me pregunta que no tiene relación con el tema. Aquí me preguntan que, bueno, la ambición. Bueno, agradezco. No estamos viendo el video, Mari, porque estoy tratando de contestar las preguntas y si habilito la opción de video no puedo leer las inquietudes y comentarios. Ahora bien, luego de la primera etapa, la cual nosotros estamos intentando desarrollar en el día de hoy, de ir viendo cuáles han sido las etapas y trataba de ver cuáles eran las inquietudes al respecto, algún comentario de ustedes de cómo comenzaron con el Forex, cómo empezaron a operar y cuáles habían sido sus experiencias. Me gustaría continuar con las siguientes etapas, las cuales nosotros hacemos ni más ni menos que estructurado de modo académico para poder explicarlo y luego seguir. Aquí tengo algunas preguntas, a ver. Aquí Mario me comenta, bueno, después de muchas pérdidas recién después de hacer un backtesting estoy teniendo ganancias. Bienvenido, Mario, bienvenido tu comentario. Es algo que lo vamos a comentar en la presentación de hoy, que es un backtesting o que es una hoja de testeo. Bueno, no es más ni menos de que el alejarse de la probabilidad azarosa, esa zona donde se encuentra el apostador, e ir del lado de aquel operador profesional. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Mario en este momento? Que él estuvo observando, ¿sí?, en el pasado cómo se comportaba un determinado sistema, puede ser por indicadores o puede ser herramientas chartistas, y él descubrió un patrón que en caso de que se dé ciertas requisitos o ciertas, podemos decir, cosas observadas por él, ¿sí? Él plantea de que si se han dado con éxito en el pasado, ¿por qué no se van a dar con éxito en el futuro? Bueno, encontró que había un alto índice de probabilidad a favor y ahora se está aplicando. No es más ni menos que está haciendo las cosas con un plan, de lo que hablábamos hoy cuando iniciamos. Uno debe tener un plan
debe utilizar ese plan para entrar, y ese plan tiene que tener una salida, una contingencia. Bienvenido Mario a tu comentario, agradezco que lo compartas con el resto. Aquí JP Ravel dice, gráfico semanal muestra un RSI bastante inclinado en alza, ¿es así, Facundo? Bueno, si ustedes observan el RSI, que bueno, aquí seguimos hablando del mercado, si les pediría al resto de las personas, no quiero dejar preguntas sin contestar, pero bueno, vayamos a la sesión de hoy, que creo que les va a dar una herramienta de acá a futuro, más allá que les pueda contestar si las dudas de ustedes con respecto a un determinado par, como por ejemplo el euro. Todas estas dudas las contestaré y sin ningún problema, luego de finalizar la sesión, les voy a regalar mi Messenger, mi Skype y la dirección de correo personal para que ustedes puedan contactarnos si estamos para esto. Sin embargo, el RSI es un indicador ¿sí? que mide la fuerza relativa. Con tantas alzas consecutivas del euro, ¿sí? Claramente lo vas a ver en dirección alcista. Aquí Walter nos pregunta, ¿cuánto tiempo de preparación recomiendas para comenzar a operar en real? Muy buena pregunta, Walter. Y depende de los tiempos de avance. ¿sí? Nosotros hablamos de que una persona que hoy día 0, no día 1, punto 0 de partida, no sabe nada del mercado, ¿sí? Y supongamos que toma un curso, los cursos que brindamos nosotros no duran menos de 2 meses, ¿sí? Con 2 o 3 veces por semana, la cual a la persona no solamente recibe una gran cantidad de parte teórica, sino también una gran cantidad de parte práctica. A partir de esos 2 o 3 meses, ¿sí? Comienza a aplicar todos esos sistemas que va desarrollando según su perfil, según su forma de ver el mercado, su perfil de riesgo, su horario de operatoria y tantas otras consideraciones que tenemos en cuenta, y a partir de ese segundo mes o tercer mes, lleva un mes y medio, ¿sí? La práctica en cuentas demos para empezar recién, supongamos que entre el tercer y cuarto mes, la operatoria en tiempo real. Si estamos haciendo una persona que le dedicó una gran cantidad de tiempo. Las personas que lo hacen en forma individual, son aquellos autosuficientes, o esas personas que les gusta estudiar por sí solos, buscar información, y ojo, bienvenido sea si tienen el método, quizás el tiempo puede ser un poco más. ¿Por qué? Porque les falta que le digan ¿sí? La experiencia en el mercado. Pero entre 3 y 4 meses, adquiriendo los conceptos, ¿sí? Es el tiempo mínimo que yo recomiendo para la operatoria en real. La cual uno parece mucho más sencilla, porque es cuestión de cliquear y entrar en compra-venta. Sin embargo, ¿sí? Para tener una decisión, podríamos decir, deliberada, racional, se requiere un estudio previo, a mi entender, de importancia. Sobre todo también con la parte de la observación del movimiento del mercado. Aquí, Mariale me pregunta, vamos a tratar de avanzar en el tema de hoy. Gracias, Mariale. Lix, ¿cuál es la diferencia del mercado Forex a las casas de apuestas? Y yo te diría realmente que hay una diferencia muy grande, ¿sí? Pero podemos compararla, y de hecho hay una clase, creo que está grabada después por ahí, Vicky nos puede regalar. Hemos dado una clase respecto a de qué lado queremos estar, del lado del apostador, del lado del casino. Si nosotros observamos que en ciertos lugares hay apostadores profesionales, estos apostadores profesionales lo que tratan de hacer es tener las probabilidades a favor. Bien, nosotros tenemos aquí un mercado que sube o baja. Si nosotros tenemos mayor probabilidad de suba, bueno, quizás deberíamos ir al alza, y si tenemos mayor probabilidad de que baje, sí, deberíamos ir a la baja. Si nosotros trabajamos con probabilidades, trabajamos con patrones, y tenemos planes que en caso de que no se dé esa probabilidad asociada a favor, podamos cuidar nuestro capital, bienvenido sea, adentro del mercado, hagamos de esto una profesión en largo plazo. Aquí Daniel Garay nos dice, después de perder casi el 70% de mi capital, llevo varios meses tomándome y estoy muy temeroso, con falta de confianza para seguir. ¿Qué me aconseja? Mira, Daniel, es lógico, no estás introduciéndote en la parte de las emociones, y todos nosotros que nos dedicamos a este mercado desde hace muchos años, hemos pasado en algún momento por estos temores. Lamentablemente nos encontramos también con un mercado de 24 horas, lo cual seguramente alguna noche también has estado sin dormir, o viendo el mercado o en la cama pensando si el euro al otro día cuando te levantes estará en 1.30 o en 1.25, pero mi recomendación sí es que te acerques a un mentor o a un tutor que te guíe ¿sí? en tu toma de decisiones. Es muy bueno, nos ha dado muy buena experiencia, y de hecho lo desarrollamos con nuestros alumnos, el operar en forma conjunta con el fin de reducir esa probabilidad de compra. Aquí ayudó, el trading empezó a mejorar desde el momento en que monté mi propia estrategia, no solo para entrar, sino para saber cuándo abandonar. La mejor estrategia es la que permite tomar decisiones lo menos intuitivas posibles y la más racional. Perfecto. Y te voy a destacar esto que has dicho,
no solo para entrar, sino también cuándo abandonar. Las decisiones de entrada, ¿sí? Suelo que las tomen teniendo en cuenta la salida, y no la salida con ganancias. ¿Sí? El ego, dejémoslo en casa, dejémoslo, ¿sí? Fuera de la oficina, o alejados del mouse. No somos personas que sabemos qué va a pasar en el futuro, tenemos una probabilidad asociada, la cual tiene una probabilidad, ¿sí? de fracaso. Entonces, cuando tomemos esas decisiones, tengamos en cuenta que hay una probabilidad que podemos fallar, nos podemos equivocar y podemos perder dinero. Si esto está parte de este juego, de esta profesión. Aquí nos dice Allen, el problema inicial en mi caso fue esta ilusión de que los indicadores guían el precio, cuando es lo contrario, los indicadores solo siguen la acción del precio. Aquí depende de qué indicadores. Hay indicadores que nos adelantan probables movimientos del precio y hay otros que son seguidores de tendencia. Hay una gran división, ¿sí? Entre los leading indicators y los lagging indicators. Claro está que los indicadores son utilizados para la toma de decisiones, y esa toma de decisiones es a futuro, en la parte oscura de la pantalla que no tenemos, no en la que ya pasó. Así que a modo de comentario, sí, les recomiendo a ustedes que conozcan la naturaleza de cada herramienta o de cada indicador antes de utilizarla, para saber qué es lo que me está diciendo y en qué momento me da mejores resultados. Aquí Chargoy me dice, yo tengo problemas con los indicadores para formar mi propia estrategia. ¿Es malo hacer estrategias con más de 4 indicadores? ¿Es cierto? A ver, para tener una buena estrategia, sí, recomiendo trabajar con varios indicadores o con uno, ¿sí? Sin embargo, tenemos que saber qué nos está diciendo. Vayamos más atrás. ¿Por qué elegimos estos 4 indicadores? ¿Sí? ¿Qué me dice cada indicador? Hay indicadores que me hablan de zonas de sobreventa, sobrecompra, hay indicadores que me hablan cuando el mercado está en tendencia o cuando está dejando de estar en tendencia e iniciando una probable corrección, que puede ser luego una posible corrección mayor convirtiéndose en un cambio de tendencia. Entonces, a veces es importante, y aquí complementando la pregunta anterior, el desarrollar un indicador que tenga, o un sistema que tenga indicadores adelantados e indicadores de seguimiento de tendencia, ¿sí? A partir de que uno esté complementando la carencia del otro. Pero si uno tiene una gran cantidad de indicadores, lamentablemente o no tiene nunca entradas al mercado, porque claro está, hay indicadores que me suelen brindar información contraria, y de esta forma no tendría uno posibilidad de ingresar al mercado y posibilidad de operar, ¿no? Entonces, más de 4 indicadores ya es un sistema un poco complejo, lo cual implica que no sea efectivo. Aquí Alejandro nos pregunta, cuando uno es nuevo operando, ¿qué estrategias recomiendas a corto o mediano plazo? Cuando uno es nuevo yo les recomiendo estudiar, y cuando no está nuevo les recomiendo seguir estudiando, y parte de estudio no implica solamente leer, sino también relacionarse, sino también observar. Y si me dices qué estrategias recomiendas, y bueno, hay tanta cantidad de estrategias para desarrollar, y tantas desarrolladas, que elige una y empieza a estudiarla en el pasado, cómo se ha comportado, cómo se comporta en estos momentos, elige un solo par, luego agrega otro par, dentro de ese par elige una sesión horaria, puede ser días, puede ser 4 horas, puede ser 15 minutos, y ten en cuenta algo muy importante, Alejandro, sobre todo si sos nuevo, trata de disminuir la mayor probabilidad, ¿sí? De fracaso de todo trader, que es el estar dentro del mercado mucho tiempo. Yo les recomendaría, y sobre todo en aquellos que operan Forex, ¿sí? Que tengan en cuenta que si uno está dentro del mercado, estamos en manos del mercado, y no tenemos certeza de lo que va a suceder. Entonces, si podemos disminuir el tiempo dentro del mercado, tenemos más posibilidades de proteger nuestro dinero y luego incrementar el saldo. Bueno, aquí me dice Balagan, ¿vas a contar tus inicios? Estoy contando con ustedes mis inicios, a partir de estas formas de primera etapa. El mío ni más ni menos fue conociendo un operador que decía ganar mucho dinero, y darle a sus clientes altas rentabilidades, y empecé a estudiar, empecé a investigar, y me encontré que detrás de esta persona no había broker, no había rendimientos tales, y lamentablemente era una estafa. Pero bueno, esta persona me dio el pie inicial para descubrir que hay un mercado fascinante, que hay una posibilidad, la realidad es
que es espectacular para poder desarrollar un negocio en forma sustentable en el tiempo, teniendo en cuenta ciertas consideraciones que trato de compartir con ustedes el día de hoy. Aquí, y me alegra todas estas preguntas, ¿no? Son muy buenas. Gifra Malove me pregunta, el problema que tenemos ustedes cuando empezamos es que no queremos pagar por formarnos correctamente. Eso hace que perdamos operando en real porque no estamos preparados. Puede ser, pero es lógico, es entendible. Uno no tiene el conocimiento de la persona quizás que le va a dar la formación, y a veces uno pregunta, nosotros recibimos preguntas, pero bueno, ¿usted me garantiza que yo voy a ser buen operador? Lamentablemente nosotros no le podemos garantizar que uno va a ser buen operador, porque hay una gran cantidad de cosas que dependen del propio operador. Sí les podemos garantizar que los vamos a acompañar, les vamos a dar una gran cantidad de herramientas que nosotros utilizamos en día a día para operar. Esas herramientas, si las aplica en forma correcta, si les van a dar ganancias y ganancias por encima de las pérdidas. Pero no podemos garantizarle que nunca va a perder o que va a ser un excelente operador. ¿Por qué? Porque el que va a apretar el mouse para entrar y salir del mercado va a ser esa persona. ¿Ok? Bien. ¿Es bueno si se tiene un 90% de confirmación de la entrada en compra o en venta, hacer la entrada con un buen apalancamiento? En realidad, recuerda que tenés el 10% en contra. Y si tienes el 10% en contra, implica que de cada 10 veces hay una que te puede salir en contra. Si esa vez que tú puedes ir en contra o te salga en contra la operación, la cubres con las 9 restantes de ganancias, bueno, adelante con el apalancamiento. ¿Sí? Tengamos en cuenta el escenario negativo para la toma de decisión. Aquí, M. Picato, ¿haces operaciones colgadas por cuánto tiempo como máximo? Pregunta, imagino que es Martín, y si es Martín te mando un abrazo grande. Respecto a las operaciones colgadas, imagino que harás operaciones a largo plazo. Sí, nosotros hay estrategias sí, que hacemos a mayor plazo. Sin embargo, les vuelvo a comentar, es un mercado para que uno le encuentre su mejor rédito en operaciones de corto plazo, operaciones intradía, operaciones de abrir y cerrar el día. Si no se dio, buscar otra operación. Hay oportunidades en varios pares, en todo momento, el mercado se sigue moviendo, gracias, sí, que se sigue moviendo, podemos seguir trabajando, así que tomen en consideración esta suerte de recomendación de operar en corto plazo. ¿Sí? Aquí dice, ¿qué gráficos recomiendas para intradía? Bueno, para operar intradía recomiendo que tengan en cuenta siempre gráficos diarios y 4 horas para saber qué está pasando en general en el contexto, y luego, si a partir de gráficos de 15 minutos y media hora, a ver si encontramos entradas. A favor de tendencia, en contra de tendencia, depende si el mercado está direccional o mercado está en rangos, si ha roto determinados niveles de soporte, resistencia, ¿sí? Esto es importante para tenerlo en cuenta. ¿Cuánto tiempo al día recomiendas estar operando? Es una buena pregunta. Si el día tiene 24 horas, sin embargo, nosotros sabemos que no toda hora del día uno encuentra buenas entradas. De hecho, hay movimiento cuando los principales centros financieros están operando. Cuando cierran los centros financieros, el mercado se vuelve flat, se vuelve con idas y vueltas. En primer momento recomiendo la operatoria en mercados americanos y luego durante la sesión europea. En tercer término, la sesión asiática. En el momento de apertura de estos mercados, uno puede operar 4 o 6 horas, hasta 7 o 8 horas, depende cómo se encuentre, pero no más de 8 horas por día es la recomendación para la operatoria. Bien. Es muy común los inicios que comentas, Facundo, a mí me pasó igual, me pregunta. Bien. ¿Será grabado este webinar? Sí, señor, así es, ya lo comentó Vicky. ¿Les digo tomar también será grabado? Me pregunta Aarón. Estimo que Vicky les responderá después. Aquí Martín habla que confirma Excel. Bien, Vicky, el webinar de Diego será grabado. Estimo que te la están contestando. Vamos a seguir entonces, luego de todas estas preguntas que fueron excelentes. Espero que les haya sido de utilidad mis comentarios. Vamos a seguir un rato con las siguientes etapas, las cuales si hemos estructurado, bueno, los fines ni más ni menos que de aprendizaje, no todas así. Aquí me preguntan los horarios de cada sesión. Sí, la pregunta, el tema es, te lo voy a comentar en sesión, horario Nueva York, horario del Este, pero en horario del Este, aproximada de las 5 de la mañana, hora Nueva York, hora del Este, sí, exactamente la americana, hacen su apertura los mercados europeos,
¿sí? El premercado y la publicación de los informes, y luego la apertura tanto del DAX, del alemán, del CAC, el FTSE, brindando un importante movimiento, ¿sí? Mercados europeos y la bolsa de Reino Unido. Y posteriormente, a las 10:30, perdón, sí, exactamente a las 9:30, hora del este, hace su apertura el mercado americano. Una hora antes, a las 8:30 del este, hora Nueva York, siempre hablando, ya tenemos buen movimiento en el premercado y generalmente la publicación de los datos económicos desde los Estados Unidos. Generalmente estas son las franjas horarias más importantes para pelear. La operatoria de la apertura de la sesión europea, su cierre, ¿sí? Luego de la apertura de la sesión americana, y en este momento, si ya el mediodía americano empieza a ceder el volumen, hoy justo es un día particular por la publicación del informe de política monetaria de la Reserva Federal, pero generalmente a partir de este horario ya empieza a ceder un poco el volumen y los movimientos que ya se han dado si suelen mantenerse. Aquí María Cristina Campo dice, la operativa intradía, los stops son más cortos. Sí, lo que pasa es que depende de cada par. Hay pares que tienen mayor volatilidad y mayor amplitud, y otros que tienen menor movimiento, pero suelen ser más cortos en su generalidad, ¿no? Hablando en términos generales, quiero decir. Jaime Bravo me pregunta, Facundo, ¿por cuántos años en este paseo pérdida ganancias tus experiencias? Jaime, bueno, yo trabajo del año 2003 y la realidad es que les voy a dar simplemente una simple anécdota, pero bueno, lamentablemente tenemos que seguir con el resto de las etapas que quiero compartir con ustedes. Igualmente les voy a regalar mi Messenger y mi usuario de Skype para que luego seguir en contacto con ustedes. Comencé operando un dinero que había recibido al terminar mi relación contractual con una empresa que trabajaba, una multinacional, y renuncié a la empresa y bueno, me llevé un dinero para operar. Tuve la mala suerte del primer mes de operatoria, recibir hasta la llamada de un director de la casa broker felicitándome por la operatoria. Había ganado mucho dinero, arriba de un 35% de ganancias. Bueno, me sentí Superman o un superhéroe, ese llamado me hizo sentir mucho más. Tal así que jugó tanto conmigo que el segundo mes mi cuenta estaba al 50% bueno, del capital, ¿no? Del capital que tenía a iniciar. O sea, había perdido el 35% de ganancia más un 50% más de lo que había depositado. Claro está que mi operatoria comenzó luego de 3 meses de tomar un curso, formarme como analista técnico de mercados y tener mi tutor en línea, pero bueno, fui traicionado por mi ego, por mis emociones, y tomé la decisión o buscar un diario, un periódico para salir a buscar trabajo, o hacer las cosas en serio, no volviendo a repetir los errores cometidos, y bueno, algunas cosas he capitalizado y he seguido. Pero bueno, más o menos esa ha sido una anécdota que siempre reitero. O sea, uno tiene una segunda oportunidad, una revancha, si depende de uno volver a cometer el mismo error o no. La realidad es que ustedes saben bien que los seres humanos somos uno de los pocos seres que volvemos a tropezar más de una vez con la misma piedra, si el resto de los animales no suelen cometer el mismo error. Pero bueno, bien, esto es un poco más o menos, si comenzamos tus preguntas, veo si me queda alguna más, y vamos nuevamente con las diferentes etapas antes de que Vicky nos dé de baja en la sesión. Bien, ¿cuántas gráficas recomiendas operar? Empiecen por una, a medida que vayan avanzando en el tiempo, pueden ir incorporando otros pares, ¿sí? ¿Qué relación entre los índices bursátiles y las operaciones con divisas? Hay varias relaciones, depende de qué índice, y no siempre la relación se mantiene en el tiempo. Eso es importante, Elixir, no siempre la relación se mantiene en el tiempo. Facundo, al operar intradía los euros son más cortos, cierto, lo habíamos comentado. Bueno, ¿cuántos? Ok, es decir, de menos pips. Sí, es de menos pips, María Cristina, exactamente. Bien, yo perdí un 400%, excelente nota, ok. ¿Cómo recuperarse de esa pérdida? Y lamentablemente duele muchísimo, pero hay razones, hay razón. Bien, ¿qué material bibliográfico recomiendas para los nuevos? Bueno, hay una gran cantidad de bibliografía. Hay un libro de Murphy, ¿sí? que es común en todos los traders que se inician. Alexander Eller es un gran autor, y bueno, y en breve espero que
que puedan contar con algún material bibliográfico que estoy desarrollando. Pero bueno, si me permiten, sí, vamos a avanzar con el resto de la presentación. Sí, Vicky, vamos a hacer un tirón hasta el final y luego vamos a volver para trabajar o hablar algunas preguntas. ¿Sí? Vamos a continuar con esta etapa 2, esta etapa la que llamamos de formación. Si no todos llegan y no todos pasan a la siguiente etapa, esta es nuestra conclusión, y cada etapa implica un avance de etapa, si a nuestro entender implica una madurez, si una haber superado la etapa anterior y todo lo que sean los malos momentos, o sea, venimos de una persona que ha perdido su capital por creer que este mercado es fácil, o una persona que ha invertido un dinero para aprender y se dio cuenta que no aprendió. Entonces, aquellas personas que dijeron, bueno, me parece que hay algo más acá, si hay un estudio, hay un análisis, hay un concepto, bueno, todas estas personas que aceptaron su fracaso y avanzaron y dijeron, bueno, me parece, bueno, fueron la parte de la formación. Nosotros siempre recomendamos que hay gente que ha vivido ciertas cosas que es importante que nos las digan. ¿Por qué? Y aquí una frase que quiero compartir con ustedes. Cuando mi madre de chico me dijo, ojo que el fuego quema, ¿sí? Claro que no le di mucha importancia, pero cuando puse mi dedo y me quemé, bueno, dije, mi madre tenía razón. Ahora, si mi madre no me hubiese alertado en su momento, seguramente cuando hubiese habido el fuego, por ahí la quemadura hubiese sido mucho mayor y por qué no haber perdido la vida. Entonces, es importante acercarse a gente que lleva un tiempo en el mercado, que viene operando, para que conozcamos, más allá que después debamos por carne propia vivir ciertas experiencias, saber cuáles son las cosas que no debemos hacer. ¿Sí? Por eso la capacitación y la formación, a mi entender, es la mejor inversión para cualquier trader. Luego, si hay gente que decide el autoaprendizaje, le gusta leer, ¿sí? y es su forma, y le ha sido exitoso en la vida, pero adelante, pues continúen. Hay muchos libros, hay gente que escribe, aquí en FX Street hay gente que brinda excelentes espacios. No sé si es suficiente. A estos, tanto a los primeros como a los segundos, les recomiendo siempre un mentor o un tutor en línea, una persona que les dé sus comentarios, que los acompañe en la operatoria en tiempo real, con dinero real. ¿Por qué? Porque quizás un par de ojos adicionales ayudan a ver un poco mejor el mercado y tener mayor probabilidades a favor, sobre todo si una persona que ha tenido un tiempo en el mercado. Luego se pasa a la etapa 3, ¿sí? Esa parte de práctica, donde aquí algunos recién hablaban de backtesting, de hojas de testeo, estudio de datos históricos, de aplicación de herramientas técnicas. Bien, una vez que nosotros tenemos cierta cantidad de conceptos adquiridos, a través de un curso, a través de una lectura, de determinado material, debemos corroborarlo, y aquí nosotros nos encontramos con una parte muy importante para cualquier trader, que es la aplicación de la parte conceptual en la práctica real. Sobre todo porque la observación es una de las herramientas que mayor información nos da para la toma de decisiones. Nosotros debemos observar y observar y observar varios minutos, varias horas y varios días el mercado para conocer cómo se comporta. Por eso digo a los primeros que comienzan, si elijan un solo par, elijan un par no muy volátil, el euro-dólar, y observen cuánta cantidad de puntos se mueve en el día, en qué momento se mueve, qué pasa cuando desarrolla una gran cantidad de puntos, si retrocede, si continúa, si suele moverse direccionalmente o si suele moverse en rangos. Si todas estas cosas uno las debe observar. La observación es algo muy, muy importante. Posteriormente, toda esta práctica no deja de desaparecer nunca. ¿Por qué? Porque nosotros, aún así, los operadores que llevamos mucho tiempo, probamos nuevas estrategias, probamos nuevos sistemas con determinadas herramientas. Entonces, la práctica nunca se pierde. Sin embargo, se requiere una práctica no a partir de una apertura de cuenta de demo, sino a partir de ciertos sistemas que hemos desarrollado para saber si nos brindan buenos resultados. Porque si el mercado no es más ni menos que una serie de especializaciones de comportamiento de seres humanos, y los seres humanos tenemos comportamientos cíclicos, entonces la psicología de masas, una de las ciencias que nutren el análisis técnico, nos brindan a nosotros ni más ni menos que la posibilidad de decir que cosas que se han sucedido en el pasado pueden volver a sucederse con éxito en el futuro. Entonces, de esta forma nos regalan un importante argumento para estudiar, descubrir patrones y poder aplicarlos en el futuro.
Estas hojas de testeo, que lo dejé para el final, ¿sí? Les voy a brindar, no sé si lo pueden observar claramente, una hoja de testeo simple, esta la brindamos todos en los cursos, donde estudiamos, ¿sí?, datos en el pasado, ponemos la fecha, el horario, los precios de entrada, ¿sí?, según cuándo va a entrar el señal, si es una compra, es una venta, cuándo saldríamos, si depende de cuándo nos va a salir el señal, y empezar a estudiar en base a este tipo de hoja de testeo, con determinada cantidad de datos, sabiendo cuánto tiempo estamos dentro del mercado, en qué momentos me da la señal, cuántos puntos en contra estuve en la señal, y si nosotros tenemos una gran cantidad de casos, podemos aislarlos y saber si este sistema es bueno, es malo, está acorde a la cantidad de puntos que puedo asumir en contra, está acorde a la cantidad de ganancias que espero del sistema, si está también acorde al tiempo que voy a operar, ¿sí?, dentro del mercado, como también el horario. Si yo en el horario donde se dan las señales estoy frente al monitor y en la hoja de testeo me regalan un montón de información, ¿sí?, que tengo que elaborar en la parte de práctica para luego sentirme confiado al momento de tomar decisiones en tiempo real. Luego pasamos a la etapa de cuenta real con dinero propio, y aquí sí tenemos otro tipo de cosas, y hay una diferencia muy grande. Hoy justo en el día de hoy una persona de Bolivia me decía, venía muy bien mi cuenta demo, pasé a la cuenta real y perdí un montón de dinero, son dos cosas diferentes. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que te encontraste, sí, entre tantas otras cosas, con el aspecto psicológico y emocional. Nosotros seres humanos no podemos dejar de lado nuestra forma de ser, nuestra naturaleza, la psicología y las emociones son parte de esto. Si nosotros no dejamos el ego de lado, no podemos trabajar en el mercado. Una persona una vez me regaló una situación una anécdota de vida que no puedo compartir porque estamos medio cortos de tiempo, pero me decía, debes canalizar, ¿sí?, las emociones en la racionalidad, ¿no? La racionalidad debe ser el órgano rector, sobre todo cuando uno trabaja, si quiere desarrollar un sistema que le dé ganancias sustentables en el tiempo. Nosotros aquí estamos para eso, ganar más de lo que perdemos. Si nos dejamos llevar por las emociones, estamos listos. Aquí no es la emoción es con nuestra pareja, ¿sí?, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Aquí es razón. Y si el euro no lo veía en 97 y estoy, ¿sí?, esperando que caiga, y bueno, ojo, ya está en 97. ¿Salgo, no salgo? ¿Qué está pasando? La administración del capital es algo también fundamental, muy importante, sobre todo en esta etapa. Parte de la decisión de la administración del capital surgen, ¿sí?, en la propia hoja de testeo, la parte de la práctica, sabiendo cantidad de puntos a favor o en contra del sistema, y también sí tenemos que tener una correcta administración de capital para poder darle margen de maniobra al mercado. Si nosotros trabajamos quizás con un stop muy corto, ¿sí?, con alto apalancamiento, vamos a salir siempre con operaciones perdedoras. ¿Por qué? Porque el mercado tiene un cierto movimiento rápido que nos puede tocar el stop. Entonces, trabajemos correctamente, ¿sí?, con esta suerte de regla o comentario que les decía, traten de estar en menor cantidad de tiempo dentro del mercado. Y finalmente, sí, el control de riesgo, ¿sí? El control de riesgo que tiene mucho que ver con esta administración del capital, con este tiempo de permanencia dentro del mercado, ¿sí?, con este cuidado de la cuenta, ¿sí?, porque uno entra al mercado para ganar dinero, pero primero debemos cuidar el capital. Finalmente, ¿sí? Antes de pasar a la última etapa, les regalo esta suerte de tabla, ¿sí?, que es una tabla de pérdida y recuperación. Fíjense, no sé si ustedes lo han visto, pero cuando uno pierde el 20%, ¿sí?, segundo escalón, necesita el 25% del saldo inicial para recuperar. Y cuando pierde el 50%, aquí es muy sencillo, ¿sí?, va a necesitar el 100.000. Digo el 100%. ¿Qué quiere decir? Si uno tiene una cuenta de $100.000 y perdió el 50%, se encuentra con $50.000. No nos engañemos, no tenemos 100.000. Y para llegar al capital inicial necesitamos el 100% de lo que tenemos. Muchos lo que hacen en este aspecto es incrementar la cantidad de lotes con el fin de obtener mayor ganancias en menor cantidad de tiempo. Empiezan a hacer lo que se conoce en los apostadores como margin gana. Por último, en la etapa 5, si aquellas personas que han superado etapas anteriores y encuentran que es su mercado y pueden aprovechar su perfil, es la cuenta en real con dinero de terceros. Y aquí ya es una etapa de desarrollo de negocio, donde si avanzando la etapa anterior, se requieren todo lo anterior más algunas consideraciones adicionales con el fin de hacer de esto una actividad rentable en el tiempo. Bien, voy a volver nuevamente a las preguntas. Retomo tu pregunta, ¿qué piensas con la
la operativa de pares correlacionados son todas positivas como negativas, bien, es una buena operativa si tú has encontrado un patrón, y ese patrón que has estudiado, iniciado en el pasado, si lo estás comprobando en tiempo real y se da. Entonces, cualquier técnica es importante siempre y cuando nosotros la tengamos claro, la hayamos desarrollado como un plan y a partir de ella sí la tengamos como decisión rectora, ¿sí? Para ingresar al mercado. Bien, aquí Santeiro me preguntaba, ¿hasta qué hora la formación garantiza tener éxito en la operatoria? A veces sigue de pérdidas. Esto es porque la formación depende de qué formación. Les vuelvo a decir, o sea, un médico, veamos otras profesiones, un médico aquí en Argentina, donde resido yo, estudia 10 años para empezar a trabajar, y aún así, esos 10 años que ha estudiado en la universidad y con prácticas, no implica que sea un excelente o un médico, hay una gran parte de él. ¿Sí? Entonces, aquí veamos lo mismo, hay operadores que creen que han recibido un buen curso cuando en realidad simplemente han sido una introducción y se han lanzado a operar. Hay otras personas que han capacitado 5 o 6 meses con mentores y de forma profesional, y aún así la parte de uno mismo es muy, muy importante para que sea un buen trader en el futuro. Entonces, es difícil darte un porcentaje. ¿Sí? En este caso no me gusta decirte, bueno, hay un 20% de personas que son exitosas, un 10, un 15. Depende mucho de cada uno y probarse, que no se queden con la duda. Aquí Lixen me preguntaba si me recomiendas operar cuando dan datos económicos relevantes. La pregunta creo que después de todo este tiempo conmigo compartido, la tienes la respuesta. Trabajo con la probabilidad, la ley de los grandes números me regala la existencia en el mercado. Cuando se publica un informe es totalmente azaroso, Lixen, así que esperemos la segunda reacción cuando el informe ya haya sido asumido por el mercado para tomar una decisión. Aquí Gatocid me dice, la herramienta que te ofrece verifica que la probabilidad de riesgo es eficiente. Desconozco la herramienta, quizás deberás preguntárselo a Vicky, no estoy al tanto de la misma. Aquí Pablo me pregunta, ¿en Colombia está prohibida esta etapa 5? Desconozco la regulación de Colombia, Pablo, no puedo darte respuestas a esta opción. Sin embargo, sí conozco varios traders que operan y gestionan cuentas hace muchos años en diferentes lados del mundo, ¿no? Aquí José Luis dice, ¿podemos darnos un buen nivel de vida operando? No lo dudes, no lo dudes, José Luis, que sí, que sí. Lo que pasa es que tener en cuenta cierta cantidad de cosas para hacer de esta actividad un negocio rentable, ¿no? Finalmente, Walter, si tengo un sistema que me está dando un back de 50% de efectividad, ¿la consideras buena? Y si tenés 50 de efectividad a favor, tenés 50 en contra. Si es así la información que me estás brindando, te diría que no, que tratemos de buscar un sistema que me dé por lo menos un 65% de efectividad. No sé si la estás tomando en cantidad de operaciones ganadoras versus perdedoras o en cantidad de pips, pero bueno, habría que analizarlo un poquito más en detalle. Aquí Robert me pregunta, ¿qué piensa de los experts advisors? ¿Siguen para seleccionar una estrategia? Aquellas personas que trabajen con sistemas automáticos, los experts advisors, son una buena herramienta para testearlas. Sin embargo, carecen de algo muy importante que nosotros los traders creo que requerimos, que es la observación. Una cosa es tomar un dato pasado, otra cosa es ver cómo se está gestando. Les recomiendo observar y observar, y si no están dispuestos a observar y dedicarle varias horas a la observación, entonces quizás la operatoria no sea la alternativa que ustedes necesiten. Es así. Aquí Freddy me pregunta, ¿cuántas operaciones realizas un promedio de euros semanales? Eso depende de cada sistema, Freddy. Depende nosotros gestionamos cuentas de terceros, a veces se realizan 4 o 5 operaciones diarias, a veces ninguna, depende cómo se mueve el mercado y depende si llegan puntos de entrada. También depende si estás estudiando un solo par o estás estudiando varios pares. Depende también de la sesión horaria en la cual estás trabajando. Es difícil darte un número bien concreto porque, bueno, depende mucho de todas estas cosas que te estoy mencionando. Aquí dice, me pregunta si recomiendas tener varias cuentas. No sabría para qué, pero bueno, si me das más información te puedo dar un comentario adicional. Aquí José Luis me dice, para vivir el trading, ¿cuánto dinero se puede invertir inicialmente?
José Luis, depende de tu expectativa, ¿sí? De cuánto dinero quieras generar, cuánto dinero necesites para vivir. La realidad es que la gente que vive del trading vive no solamente con dinero de uno, sino con dinero de terceros. Y ese quizás es el aspecto que te está careciendo. Pero si me preguntas cuánto es el capital mínimo para operar, y bien inician este mercado, y yo les recomendaría que arranquen arriba de 4 o 5 mil dólares, y tengan mucho cuidado también con la casa broker con la que elijan. Me pongo también a disposición de ustedes para consultarme en caso que estén en ese momento de elegir la casa broker. Jaime me dice, ¿cómo puedo tener acceso a la hoja de test que presentaste hace un rato? Es la que brindamos en nuestros cursos. Si me contactas, te la envío. Pero ¿cómo funciona la operativa de gestionar dinero de terceros? ¿Se gana un porcentaje de resultados obtenidos? Bueno, hay varias opciones. Hay traders que cobran por un fijo mensual, otros que ganan un porcentaje sobre las ganancias, otros cobran un fee por entrada. Hay varias opciones que se utilizan, no hay una sola, depende de cada trader. José Luis me pregunta, gracias, ¿qué porcentaje se puede ganar de la inversión al mes? Ok, un porcentaje, hablando en el plazo, ¿no? Del 2-3% puede ser un porcentaje lograble, con cuidado de capital, ¿sí? Que se puede hacer a una cuenta, ¿sí? Mensualmente. Un 2-3% es un porcentaje en promedio, ¿sí? Que se puede desarrollar. Aquí se me pregunta, ¿realmente viven del trading? ¿Viven de terceros? En realidad depende de cuál sea el ingreso que desee. Hay gente que vive operando su propio dinero y hay gente que vive operando también dinero de terceros, con la posibilidad de tener un mayor capital a operar. Freddy Chin, ¿es recomendable tener varias cuentas, ejemplo, un broker para operar divisas y otro para operar petróleo? No sabría la razón. Si lo dices por un tema de riesgo, de decir, bueno, por las dudas que un broker pase algo, bueno, es una estrategia de distribución del riesgo en varios brokers, bienvenida sea. Si el broker es serio y te da las garantías y te da una buena opción, quizás esa dificultad de tener dos plataformas, tener todo en una, es mejor para ti. Y eso depende mucho de la personalidad de cada una. Hay gente que hace el estudio y opera en la misma plataforma. Personalmente yo hago el estudio en una plataforma y opero en tiempo real en otra plataforma. Pero eso depende de cada operador. Aquí Miguel me dice, ¿tienes referencias de broker y forex? Me las reservo. Si quieres luego, en forma individual, te doy algunos comentarios de dicho broker. Aquí Pablo igual ya te está regando algunas cuestiones. Bien. Aquí Pablo me pregunta, ¿demora una semana? ¿No cobran comisión? Luego con Banco Colombia. Bueno, aquí Pablo está dando información. Igualmente pueden quedar en contacto para dialogar. Aquí M. Picato dice, yo estudio las operaciones en MetaTrader, realizo operaciones en tiempo real con FXM Station. Bueno, acá está compartiendo su forma de hacerlo. Aquí Mario dice, he escuchado que el apalancamiento lo quieren anular y reducir, es cierto. No estoy al tanto de eso, sí sé que en Estados Unidos han tenido varias regulaciones que nos han afectado a todos nosotros como traders. ¿Por qué? Porque, bueno, ya ha cambiado la forma de operar. Sí, Estados Unidos está intentando evitar que se haya tanta cantidad de pérdidas en el mercado y eso lo debemos aceptar, ¿no? Uno cuando habla o cuando lee, ¿sí? Difusión de los brokers que dicen alto apalancamiento, posibilidad de hedge, generalmente son cosas que no son beneficios, suelen ser mecanismos, ¿sí? Que tientan al juego, al apostar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, puede tener importantes ganancias, pero también importantes pérdidas. Hay que saber tener cuidado en este tipo de cosas que suelen ser herramientas defensivas. Aquí María Cristina Campos me dice, ¿intradía es mejor operar con gráficos de 1 hora, 30 minutos? Mira, María Cristina, a rasgos generales, como les comentaba, recomiendo primero hacer un estudio, un diagnóstico del mercado en general. Me refiero a gráficos diarios, gráficos en 4 horas, y posteriormente sí, hacer un seguimiento en gráficos de 30 minutos y 15 minutos. Pero no dejan de tener en cuenta cómo es el escenario mayor, el contexto.
saber si estamos en tendencia, si estamos en rango. ¿Por qué? Porque, bueno, claro está que la tendencia mayor domina la tendencia. Aquí Pablo sigue ofreciendo información sobre Forex, me parece, quiero decir. Bien, aquí Sebas me pregunta si has operado con Market Depth, no sé bien a qué te refieres, pero nos hemos pasado del tiempo, no me han retado nuevamente de FX Street, pero sí les voy a dejar en este momento mis direcciones de contacto, mis direcciones para que me puedan contactar. Ya vi que está dando de cierre la sesión. Les agradezco muchísimo, creo que si no hemos sido récord, hacía tiempo que no había tanta cantidad de gente que participaba en la sesión. Espero que les haya sido de utilidad todo lo que hemos compartido y claro está, quedo a su disposición. Sí, nuestra página es www.molefex.com.ar. Allí pueden acceder a toda esta información, como para también apuntarse a los informes que damos diariamente. Los datos de contacto son info@molefex.com.ar, nuestra dirección de mail, y aquellos que tengan Messenger pueden apuntarme en facumolinavitali@hotmail.com, como aquellos usuarios de Skype en Molefex Management como medios sí en tiempo real. Ahora sí, luego de más de una hora, muchísimas gracias Vicky, muchas gracias a FX Street, y muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Espero que el material y la información compartida con ustedes el día de hoy les sea de utilidad para el trading. Un abrazo muy grande, hasta la próxima.